Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Agradecemos infinitamente al Señor este privilegio grande y precioso que nos concede por su amor y por su misericordia, estar en este lugar para compartir el mensaje precioso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes que nos escuchan en este maravilloso programa y deseando que el Señor Jesús les bendiga rica y poderosamente. También agradeciendo la sintonía que nos brindan, que para nosotros es una bendición poder compartir juntamente con ustedes el estudio precioso de la palabra del Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, en esta hermosa tarde haremos una oración especialmente al Señor. Pondremos este mensaje, este tiempo, en las buenas manos del Señor, y que Él se glorifique a través de esta su palabra. Y este mensaje haya un corazón donde poder obrar, y que el Señor se glorifique a través de ello. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, en este momento te doy gracias por este privilegio que nos concede de poder, Señor, estar en este lugar para poder compartir un mensaje precioso de su palabra, agradeciendo la sintonía de nuestros hermanos y amigos que están con nosotros para poder estudiar su palabra. Yo te pido que los bendiga, Señor, rica y poderosamente. Ayuda al que está pasando necesidades, dificultades en su vida. Ten misericordia de aquel Señor que está enfermo. Allí en el lecho de enfermedad yo te pido que por favor tengas compasión de él y extiende tu mano de misericordia. Señor, también te pido por las personas que no te han conocido todavía y que en este día van a escuchar esta palabra. Señor, te pido por su salvación. Trabaja en sus vidas y te pido que te glorifiques a través de ella. Ahora, Señor, te pido que unjas mis labios y que esta palabra sea de bendición. Glorifícate, Señor, a través de este mensaje que es para honra y gloria de tu nombre. Te lo agradezco todo en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mi querido hermano y amigo, en esta hermosa tarde daremos seguimiento al estudio precioso de la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Galacia. Y ahora leeremos en el capítulo 1 y en el versículo número 12. Yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la forma siguiente: Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, frente a las circunstancias que se estaba dando en la iglesia de Galacia, San Pablo tiene que reivindicar su ministerio y empieza en una forma cronológica hablándole de todo el proceso del llamado, de su apostolado y de la manera como el Señor Jesucristo se manifestó a él. En este versículo número 12 del capítulo 1, San Pablo les presenta la fuente de su salvación y el llamamiento apostólico de su ministerio. Alabado sea el nombre de Cristo. San Pablo dice que el Salvador le reveló al apóstol Pablo los hechos relacionados con la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, y el apóstol San Pablo nos dice las palabras siguientes: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Alabado sea el nombre del Señor. Luego San Pablo habla sobre la muerte y la resurrección de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo número 4.
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Estimado hermano y amigo, aquí el apóstol San Pablo reivindica su ministerio, que la revelación del Evangelio fue un acto especial del Señor para la vida del apóstol San Pablo frente a aquellos estimados hermanos y amigos, misioneros judaizantes, que habían puesto en tela de juicio y duda el llamado apostólico del apóstol San Pablo a los hermanos de la iglesia de Galacia. San Pablo habla sobre la revelación que el Señor le hizo sobre la muerte del Señor Jesucristo. Y a los hermanos de Corintios les habla porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol San Pablo está haciendo un enfoque específico, estimado hermano y amigo, que la revelación no fue de un apóstol, no fue de una persona, fue específicamente del Señor Jesucristo. Luego dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En el versículo número 4 dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, estimado hermano y amigo, otra cosa importante que el apóstol San Pablo presenta vindicando su ministerio, él nos habla de la necesidad de su salvación y llamamiento apostólico. Veamos sus palabras en Gálatas capítulo 1, versículo 13 al versículo número 15. Y él dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. San Pablo se ve, amigo oyente, obligado a traer a su memoria un recordatorio que claro no era satisfactorio para él, pues había perseguido a la iglesia del Señor, pero era necesario presentar este hecho para reivindicar su ministerio frente a aquellos que habían puesto, amigo oyente, en duda el apostolado del apóstol San Pablo. Y el versículo número 4 dice, y en el judaísmo está revirtiendo aquellos estimados hermanos y amigos, esta religión que ya había llegado a Galacia. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Aquí, amigo oyente, el apóstol San Pablo especifica que el llamado fue de Dios y lo declara que antes de nacer, Dios lo había separado para el ministerio apostólico que él iba a realizar con el pueblo gentil. Ahora, amigo oyente, el apóstol Pablo nos da aquí su testimonio y nos habla de la clase de vida que vivió antes de su conversión. Ahora el apóstol le contaba y relataba su testimonio. En 1 de Timoteo capítulo 1, verso 12 al 16, el apóstol dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Ve, estimado hermano y amigo,
todo el procedimiento que el apóstol San Pablo tiene que presentar, sus argumentos con relación a su llamado, frente a la demanda de una herejía que se había introducido en la iglesia de los Gálatas. En el versículo número 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En el versículo número 15, el apóstol San Pablo dice las palabras siguientes: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y luego en el versículo número 16, el apóstol concluye con estas palabras: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todos su ciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. En Hechos de los Apóstoles, el apóstol San Pablo también presenta unas palabras que quiero compartírselas con ustedes. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ve, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo tiene que narrar todos los acontecimientos relacionados con su vida, tanto en el judaísmo como también después de su conversión. Y también explica la forma como el Señor se le presentó a él. No es que recibió el apostolado de otros apóstoles, sino, amigo oyente, que el apostolado del apóstol San Pablo versus con la duda que los judaizantes habían puesto en la iglesia de Galacia, él presenta los hechos fundamentales. Quien lo llamó al apostolado fue nuestro Señor Jesucristo, y él nos narra y nos describe la forma como el Señor Jesús se le apareció a él, y en el lugar, en la geografía donde el Señor también se le apareció al apóstol San Pablo. En el versículo 9 y versículo número 10, San Pablo dice las palabras siguientes: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ve, estimado hermano y amigo, cuando Dios llama a una persona, es que con esa persona Dios está tratando. Los compañeros del apóstol San Pablo, dice él, que no entendieron la voz del que hablaba con él. Amigo oyente, cuando Dios llama a alguien, no se lo va a contar al vecino, no se lo va a contar al pariente. Cuando Dios llama a una persona, Dios va a tratar directamente con ese llamado y con esa persona a quien el Señor está llamando
para su ministerio. Y luego el apóstol San Pablo nos sigue narrando y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, el apóstol Pablo también agrega que su llamamiento al ministerio empezó en realidad antes de su nacimiento. No fue yendo camino a Damasco. San Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, él nos dice que en realidad el llamado apostólico del apóstol Pablo fue antes de su nacimiento. Veamos qué dice, amigo oyente, Gálatas capítulo 1, versículo número 15. Esta es la razón por qué el apóstol San Pablo, llamémoslo así, presenta este argumento para defender y vindicar su ministerio. ¿Quién es el que lo ha llamado? ¿Y de qué manera lo llamó? En el versículo número 15 el apóstol dice, pero cuando agradó a Dios. Este es el asunto, estimado hermano y amigo. Por eso es que uno de sus escritos, el apóstol Pablo dijo, en los asuntos, amigo oyente de Dios, San Pablo dijo, no es del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí está, amigo oyente, en la misericordia de Dios. Dice el apóstol San Pablo, pero cuando agradó a Dios, cuando, amigo oyente, esto está en el corazón de Dios, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, el llamado del trabajo al ministerio, amigo oyente, es por la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Otros hombres en la Biblia, amigo oyente, experimentaron este llamamiento, al igual que el apóstol San Pablo, desde antes de su nacimiento. Veámoslo este ejemplo en la Biblia, de otras personas también, que el Señor lo llamó desde antes que nacieran. El profeta Jeremías es un ejemplo de ello. Jeremías nos habla en el capítulo 1, versículo 4, al versículo número 10. Y veamos estas palabras hermosas. Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo, bendito sea el nombre del Señor, antes que te formase, mire lo que dice la palabra, antes que te formase, Dios lo formó. Bendito sea el nombre de Cristo. En el vientre te conocí. Dios lo conoció desde antes que se formase en el vientre. Y luego, amigo oyente, dice, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que nacieses, Dios hizo, amigo oyente, dos cosas importantes con Jeremías. Número 1, lo santificó. En otras palabras, lo apartó para un servicio sagrado. Es lo que nos dice, amigo oyente, este texto aquí. Y otra cosa, te di por profeta a las naciones. Antes que naciera, Dios lo había dado ya, amigo oyente, como profeta para las naciones.
Este es el ministerio. Esto es lo que San Pablo, amigo oyente, está diciendo también en su defensa de su ministerio. En el versículo número 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Versículo número 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amigo oyente, el hombre que Dios llama para el ministerio, es Dios quien pone las palabras en su boca, porque esta persona es un instrumento de Dios para transmitir un mensaje que Dios quiere que se oiga en las naciones de la tierra. Versículo número 10. Mira que te he puesto en este día, dijo Dios, sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Ahora, amigo oyente, ya hemos visto dos personas que la Biblia testifica que Dios los llamó desde antes y cuando ellos estaban en el vientre de su madre. El tercer persona que la Biblia nos habla es de Juan el Bautista. San Lucas capítulo 1, versículo número 15 y versículo número 17. Veamos qué nos dice las Sagradas Escrituras con relación a este ejemplo de otro hombre de la Biblia que Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ve, estimado hermano y amigo, la elección que Dios hace a un hombre para el ministerio que Él quiere que Él desarrolle. En el versículo 16 y versículo 17 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, estimado hermano y amigo, después de haber visto estos tres ejemplos de estos tres grandes hombres de Dios, que Dios los llamó desde el vientre para un servicio especial, los santificó y los llenó de su Espíritu Santo para poder desarrollar un programa glorioso de esta economía divina. Ahora, amigo oyente, el propósito nos explica San Pablo de su salvación. Y no solo nos explica el propósito de su salvación, sino también el propósito de su llamado apostólico. Veamos su defensa en Gálatas capítulo 1, verso 16.
En breve, estimado hermano y amigo, estaré leyendo esta cita bíblica. De manera que Dios le reveló a Cristo a fin de que Él pudiera, amigo oyente, ser revelado por medio del apóstol San Pablo. Este es el programa del Señor. Revelarse al apóstol San Pablo para que a través de la vida del apóstol Pablo se revelara a las personas que iban a oír el evangelio que el apóstol San Pablo les iba a anunciar. En Gálatas capítulo 1, versículo número 16, el apóstol nos dice las palabras siguientes que fueron escritos a los Gálatas. Revelar a su Hijo en mí. Ve, estimado hermano y amigo, Dios reveló a su Hijo en el apóstol San Pablo. Recuerde lo que él dijo en este mismo epístola, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, la manera como el Señor se revela a él, y él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en este versículo el apóstol San Pablo dice, revelar a su Hijo en mí. ¿Con qué propósito Dios reveló a su Hijo? En la vida del apóstol San Pablo, amigo oyente, San Pablo dice, para que yo le predicase entre los gentiles. Es la forma y la manera por la cual Dios reveló a su Hijo en el apóstol San Pablo, para que el apóstol, amigo oyente, predicara el evangelio a los gentiles. Y luego dice el apóstol San Pablo, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí pone bien claro el apóstol San Pablo que su llamado es específico de Dios y no de un ser humano. Ahora, amigo oyente, veamos los eventos que siguieron a su salvación y llamamiento apostólico. ¿Cuáles son los eventos que siguieron a la salvación del apóstol San Pablo y a su llamamiento apostólico? Lo encontramos en Gálatas capítulo 1, versículo número 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volvió de nuevo a Damasco. Ve, estimado hermano y amigo, aquí los eventos. San Pablo dice que no subió a Jerusalén. Estaba esperando, amigo oyente, la continuación de la revelación de la palabra. Algunos teólogos, estudiantes de la Biblia, afirman que este viaje del apóstol Pablo a Arabia fue un retiro, un ayuno de búsqueda a nuestro Dios, buscando esa revelación del cielo. Y luego, amigo oyente, que estuvo en Arabia, San Pablo dice que volvió de nuevo a Damasco. En Gálatas capítulo 2, versículo 21, siguiendo, amigo oyente, los eventos que siguieron a su salvación y el llamamiento apostólico. En el versículo número 21 del capítulo número 2, el apóstol San Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Se convirtió, amigo oyente,
en el camino a Damasco. Estos son los eventos que San Pablo nos está describiendo. En el capítulo número 9, versículos 3 y 7 de Hechos de los Apóstoles, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, geográficamente, amigo oyente, serán por las alturas del Golán, que está cerca a Damasco. San Pablo dice: repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo número 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ahora, estimado hermano y amigo, pasó aproximadamente 3 años en Arabia. En Gálatas 1:17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces la estadía del apóstol San Pablo en Arabia, amigo oyente, fue alrededor de 3 años. Regresó a Damasco. Gálatas capítulo 1, versículo número 17. Ahora, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 23 al versículo 25, el apóstol San Pablo aquí refiere unas palabras. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por un muro, descolgándolo en una canasta. Después de ello, amigo oyente, San Pablo nos dice que visitó a Jerusalén por primera vez desde su experiencia de su salvación. Esto nos narra en el capítulo 1, verso 18 y verso al 20. Todo este cronograma de lo que estamos diciendo, amigo oyente, es por la razón de vindicar su ministerio. Una explicación bien exhaustiva de todo su programa, de todas sus actividades, para que quedara bien claro a la iglesia de Galacia, a la cual, amigo oyente, los misioneros judaizantes habían introducido en la fe de los creyentes una duda en ellos. En Gálatas capítulo 1, versos 18 y 20 dice el apóstol San Pablo: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. ¿Hasta qué punto, estimado hermano y amigo,
había llegado la situación en Galacia, que el apóstol tiene que decir: he aquí delante de Dios que no miento. Cuando se introduce, amigo oyente, una duda en la gente está en incertidumbre. ¿Será verdad lo que él dice o no será verdad? Amigo oyente, la duda es un factor que socava la fe de la gente. En el versículo número 26, dice el apóstol: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Verso 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Amigo oyente, en esta ocasión permanece solo 15 días en la ciudad y se entrevistó con el apóstol Pedro y con Santiago, el hermano del Señor. Luego, amigo oyente, sale para Siria y Cilicia. Hechos capítulo 9, versículo 30. Y cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Troas. En Gálatas capítulo 1, verso 21, dice el apóstol Pablo: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. El apóstol San Pablo ministraba con Bernabé en Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 25 al versículo número 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Luego, amigo oyente, vuelve a Jerusalén, junto con Bernabé y Tito. En Gálatas capítulo 2, versículo 1 al versículo 10, y Hechos capítulo 11, versículo 29 al versículo 30. Han pasado, amigo oyente, ya 14 años desde su conversión. Fue en este tiempo cuando los judaizantes empezaron a ejercer presión sobre el apóstol Pablo para que mezclara su diabólico legalismo con la pura gracia de Dios. Pero en lo que a este asunto, amigo oyente, se refiere, tropezaron con un muro de piedra. Santiago, Pedro y Juan exhortaron al apóstol Pablo a seguir predicando el evangelio de la gracia de Dios a los gentiles. En Hechos capítulo 11, versos 29 y 30 dice: entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos
por mano de Bernabé y de Saulo. Luego regresó a Antioquía junto con Bernabé y Juan Marcos. Hechos capítulo 12, versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, amigo oyente, después de todos estos eventos y todos estos hechos que el apóstol San Pablo configura, lo que sucedió después de su salvación y después de su llamado, luego sale desde Antioquía para su primer viaje misionero en compañía de Bernabé y Juan Marcos. Fueron las tres personas que integraron el primer viaje misionero del apóstol San Pablo. En Hechos capítulo 13, versículos 13 y 15, la Escritura nos dice de la forma siguiente: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron en Perge de Pinfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Luego, amigo oyente, después de este primer viaje, regresa nuevamente a Antioquía, ya que Antioquía era la base de comandos para la obra misionera del apóstol San Pablo. Regresan a Antioquía. Hechos capítulo 14, versículo 26. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ahora, amigo oyente, se enfrenta a Simón Pedro en Antioquía. Aquí la Biblia nos narra un incidente, amigo oyente, que sucedió en Antioquía. En el capítulo 2, versículo 11 y versículo 14, el apóstol escribe: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. En el versículo número 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ve el acento, estimado hermano y amigo, de la autoridad apostólica del apóstol San Pablo. Toda esta narración tiene que formar parte de las evidencias, del argumento que tenía que ser enviado a los hermanos de Galacia para que entendieran el apostolado de San Pablo. En el versículo número 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
amigo oyente, es difícil saber exactamente cuándo tuvo lugar esta confrontación al apóstol Pedro. Algunos creen que tuvo que suceder más tarde, después del concilio de Jerusalén. Y en cualquier caso, Pedro había permitido que la presión de los judaizantes, es que los judaizantes, amigo oyente, esta secta religiosa, estos misioneros judaizantes, ejercían presión sobre la vida de los apóstoles y quisieron ejercer presión sobre la vida y el apostolado de San Pablo. Pero aquí, amigo oyente, los judaizantes tropezaron en un muro de piedra y no pudieron hacer entrada. Ahora, amigo oyente, habían permitido la presión de los judaizantes, que siempre andaban cerca. Lo llevaba a alejarse de los gentiles cuando llegaron a ciertos judíos influyentes de Jerusalén. Pablo se lo recriminó al apóstol Pedro severamente y fue en público. Al hacer aquello, el apóstol Pedro estaba negando 5 doctrinas principales, amigo oyente. No era un simple hecho de simulación, sino que con la actitud que había tomado el apóstol Pedro, estaba poniendo en tela de juicio 5 doctrinas principales de la fe cristiana. Y las vamos a ver, amigo oyente. Número 1, la unidad de la iglesia. San Pedro, con esa simulación, amigo oyente, estaba poniendo en tela de juicio la unidad de la iglesia, porque estaba haciendo separación entre los judíos y los gentiles. Y usted sabe, amigo oyente, que la iglesia es formada de todas las tribus de la tierra. No importa la nacionalidad, no importa el lenguaje, de toda la tierra, de todas las naciones de la tierra, está conformada la iglesia del Señor. Pero San Pedro, con esa simulación, ponía en tela de juicio la unidad de la iglesia. Veamos qué dice San Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. Amigo oyente, vean lo que dice la palabra. Pero usted se va a preguntar, ¿cómo es posible que un apóstol que anduvo con el Señor vio su sufrimiento, vio los milagros que hizo, estuvo presente en los grandes sermones del Señor, llegue a esta condición? Amigo oyente, la presión del judaísmo era fuerte. Pero San Pablo dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. Amigo oyente, el evangelio no se acomoda a la condición de la gente. Es la gente que tiene que entender, que tiene que moldearse al evangelio. Y San Pablo dice, dije a Pedro, delante de todos, porque había que corregirse, amigo oyente, esta situación. Si no, todos los hermanos iban a creer que se podía también hacer esto y que también era permitida por el evangelio. San Pablo demuestra que esto no es conforme al evangelio de nuestro Señor Jesucristo y había que corregirlo para que todos los hermanos comprendieran cuál es el modelo del evangelio del Señor Jesucristo. Porque ahora en día, amigo oyente,
La gente acomoda el evangelio de acuerdo a sus condiciones. Y luego dice el apóstol, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora, amigo oyente, con esta actitud, la siguiente doctrina que el apóstol Pedro estaba poniendo en tela de juicio, la justificación solo por la fe. En Gálatas capítulo 2, versículos 15 y 16, el apóstol San Pablo nos dice las palabras siguientes. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. También esta doctrina, amigo oyente, en la simulación del apóstol Pedro, estaba en una situación de tela de juicio. Alabado sea el nombre de Cristo. Luego la tercera doctrina, en su simulación el apóstol Pedro estaba poniendo, amigo oyente, en una situación difícil, y es la liberación de la ley. Es lo que enseña el apóstol Pablo, capítulo 2, verso 17 y versículo número 18. Y si buscando ser justificados en Cristo, dijo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado. En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresión me hago. Ahora, amigo oyente, vea la condición que dice el apóstol San Pablo sobre esta doctrina, la liberación de la ley, liberarse de ese sistema. La cuarta doctrina que estaba poniéndose, amigo oyente, en una dificultad con la simulación del apóstol Pedro, la santificación de Cristo y su presencia en el creyente. En Gálatas capítulo 2, verso 19, al versículo 20 dice el apóstol Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ve, amigo oyente, la santificación de Cristo y su presencia en el creyente. La presencia de Cristo es quien santifica la vida de un cristiano, amigo oyente. La santificación de Cristo en nosotros es la presencia misma de una naturaleza nueva, conforme a la imagen del nuevo Adán. Ahora, amigo oyente, la siguiente doctrina, que es la 5, la cual el apóstol Pedro, con esa simulación que estaba dando, que aparentemente para cualquiera lo veía bien, pero no así, amigo oyente, para aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo.
Que la gracia del Señor les bendiga en esta tarde. Amén.